Bien, ayer se cumplieron 100, sí, se superaron la fecha, ¿no? Sí, se superaron los 100.000 muertos, 100.250 muertos hoy en Argentina. Ayer estuve viendo La Nación Más, el editorial que hizo al inicio Johnny Viale, ¿no? Muy bien, no te perdés de nada, bien. No, casualmente estuve todo el día en mi casa con la congestión nasal, decidí no salir. ¿Qué dijo? Estuve todo el día en mi casa. No, muy fuerte, muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte, a nivel... ¿Pero fuerte bien o fuerte mal? Porque se puede ser fuerte y certero, no, acusándolo, o fuerte y chicanero barato, digamos. No. Directamente tienen que pedir perdón, se robaron las vacunas. Prácticamente estaba en el discurso de un candidato. De un troll, troll. De un troll anónimo. Sí. Le marcan también la agenda a los propios, ¿no? Con ese tipo de discursos le dicen a los propios lo que quieren escuchar, también es un desafío para la oposición. Recordemos que La Nación Más, según la hija del fundador o del nieto del fundador Bartolomé Mitre, Esmeralda Mitre, tiene aportes económicos de Mauricio Macri para hacer soporte partidario del PRO. Eso es lo que denunció Esmeralda Mitre y no fue desmentida, ¿no? Yo por lo menos no escuché una desmentida de Esmeralda Mitre. Entonces, es un canal muy ligado a la estrategia de Macri, no necesariamente del macrismo, o en tal caso del macrismo que Macri quiere y que imagina como parte de su dispositivo político y electoral. Y le marca me pareció muy fuerte, realmente. Bueno, no es para escuchar un fragmento ni nada. Bueno, cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera y ya sabemos lo que opina Johnny Viale sobre los temas, pero deslindando todo tipo de responsabilidad en la oposición. Primero en los formadores de opinión, entre los cuales se encuentra Johnny Viale, con respecto al relajamiento de las medidas para evitar los contagios. ¿No aludió a que ellos empujaron contagiazos masivos con manifestaciones contra la cuarentena y demás, no? No, mira. No, para nada. Lo cierto es que el informe de Johnny Viale terminaba con una frase muy poco feliz del presidente de la Nación diciendo prefiero 10% más de pobres que 100.000 fallecidos. Y le van a recordar que consiguió las dos cosas en algún punto, ¿no? Y la verdad que es injusto porque no es una obtención. Sí, yo creo que tuvo un gran mérito. Creo que tuvo un gran mérito el gobierno de Alberto Fernández. Creo que tuvo un gran mérito, hay que decirlo, es que el sistema sanitario no colapsó. En la Argentina el sistema sanitario no colapsó. Más allá de casos muy puntuales, que a veces puedan ser identificados más con la mala praxis o situaciones de mucho estrés, como se vivió en la primera ola en la zona de confluencia en Río Negro y Neuquén, como se vivió en algún momento quizás en Jujuy en la primera ola. En la segunda ola hubo una situación muy estresante en la zona de capital y área metropolitana. Más allá de eso, que nosotros lo relatamos, recuerdo yo cuando hicimos mención por caso al relato que hizo Hernán Castillo, periodista deportivo y conductor, contando qué es lo que estaba pasando con su padre, ¿no? Que no conseguían ambulancia, no lo podían trasladar. Hubo momentos muy críticos. Con el tema de la vacunación, hoy estamos a velocidad crucero, está muy bien el ritmo de vacunación. La semana pasada la Argentina fue el país que tuvo mejor ritmo de vacunación del mundo, digamos, en un hipotético ranking mundial, y está muy bien, y se supone que en septiembre pareciera ser que estaría gran parte de la población adulta vacunada, por lo menos con una dosis. Hay que ver si eso es necesario para evitar las consecuencias de la segunda ola. Vamos a hablar más dentro de un ratito con Ernesto Resnick, que tiene un podcast que es muy bueno. Muy bueno el podcast, que se llama PCR, que lo edita la radio Futurock. Yo les recomiendo, es un podcast, yo no sé si es diario. Ayer casualmente estuve escuchando un capítulo, pero para mí es un detalle importante, Adrián, Rulo, que el sistema sanitario no ha colapsado. Es un mérito del gobierno para mí, un mérito colectivo también, es un mérito colectivo. Ninguna persona que requirió una cama o un respirador, digamos, se ha quedado sin su cama o sin su respirador. Alguno podrá decir, pasó esto, pero fueron casi hechos aislados. El famoso vacunatorio VIP, o lo que fue presentado como vacunatorio VIP, en relación a la cantidad de vacunas aplicadas,
Unas VIP son porcentualmente insignificantes. Argentina, una de los aportes, entre comillas, que hizo la oposición a esta cifra de 100.000 fallecidos fue poner en duda la eficacia de la vacuna. Acá hay un tema que viene bien revisar, sobre todo porque una de las cosas que se va a evaluar en la próxima elección de septiembre y noviembre es la gestión de la pandemia y qué hizo cada sector político frente a la pandemia. Y me parece que corresponde evaluarlo. Es la elección de medio término donde se va a evaluar, entre otras cosas... Yo tengo un amigo mío cómo se gestionó la pandemia. Muy radical, tengo un amigo mío, muy radical. Sí. Le voy a preguntar, un hombre importante, Bueno. Muy radical, que me dijo que no va a votar a Juntos por el Cambio por la actitud que tuvo durante la pandemia. A eso voy. Se va a evaluar lo que hizo el oficialismo y lo que hizo la oposición. Yo te estoy dando un caso aislado. Sí, no, pero está bien, es lo que corresponde aparte. A ver, mirá, yo estaba viendo la encuesta de proyección, ¿no? La que nos mandó nuestro amigo Santiago Giorgetta, la encuesta que hizo junto a la UNLAM. Déjame decir otra cosa más también. Sí. Se abrieron 4 de los 5 hospitales nacionales que Cristina había dejado con el 90%. Y María Eugenia Vidal, la que amaba a los bonaerenses, que ponía cara de acabo de perder el perro, amaba a los bonaerenses, no los terminó y fue a la televisión, busquen el audio, a decir: no voy a terminar los hospitales. No voy a terminar los hospitales. La oposición actual dejó vencer las vacunas y no había pandemia. Degradó el Ministerio a Secretaría de Salud. La pregunta es: ¿qué hubiese hecho Macri con la pandemia? No lo sabemos, eso es contrafáctico. Lo que sí sabemos es lo que hizo Macri sin pandemia. ¿Y qué hizo Macri sin pandemia? Desinversión en salud, dejó vencer vacunas, no terminó hospitales, y lo decían con orgullo además. Iban a los canales de televisión y ponían cara de: mirá lo que te voy a decir, y dice: no voy a terminar los hospitales. Lo decía María Eugenia Vidal. Yo sé que hay muchos vecinos, por ejemplo, de La Matanza, que seguramente me están mirando, que tienen 2 hospitales bastante avanzados para terminar y poner en funcionamiento. Ahora, yo dije claramente: no voy a abrir un hospital nuevo más. Bueno. Fíjate, perdió por 15 puntos. En el peronismo perdés por 15 puntos y tenés que, viste cómo son los peronistas, te acompañan hasta la puerta del cementerio y después entras vos solo, ¿no? Bueno, de hecho se exilió, políticamente se exilió a la ciudad de Buenos Aires. No, pero insólito. Bueno, por la protección mediática que tiene a las 2 orillas del Río Bravo, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Sí, hay transversalidades en las hay personas protegidas transversalmente, digamos. Y quizá la protección que logra Larreta también se la transfiere a su hoy socia, porque María Eugenia Vidal le dice a todo el mundo, a quien la escucha, que ella es socia estratégica de Larreta. Ya no es de alguna manera reconocida como parte de un activo de Rodríguez Larreta. Bueno, la razón por la cual Bullrich no es candidata finalmente es porque el Rodríguez Larreta considera que es mala estrategia. Bullrich, que se iba a comer a los chicos crudos, iba a ser la Isabel Ayuso, iba a ser el fenómeno electoral de la Argentina, y le dijeron: che, hay que ir a una interna, y ahora lo único que no es candidata, y lo pone a Yamil Santoro con López Murphy. Pero te cuento por qué se tomó esa decisión. No la tomó Bullrich justamente, pero sí la terminó. Pero no era que Bullrich era comunismo, libertad. Déjame contarte la trastienda esa, mínimamente. Después, si querés, lo profundizamos. La razón por la cual Macri convalida la exclusión de Bullrich como candidata es que en todas las encuestas, y el PRO y Juntos por el Cambio es muy sensible a las encuestas, en todas las encuestas hay un alto reproche a la oposición por cómo actuó frente al coronavirus en los momentos críticos del coronavirus. Y la figura de Bullrich está asociada a las manifestaciones contra la pandemia, contra la cuarentena. Bullrich, al momento de ser evaluada por una sociedad que va a llegar a la elección, no sabemos hoy con cuántos, pero sí con más de 100.000 muertos, no está bien considerada, incluso por los propios votantes de Juntos por el Cambio. En cambio, Vidal, que se mantuvo absolutamente ausente de la política durante el año y medio que pasó,
va a criticar incluso posiciones que tomó la oposición de su propio espacio político en la pandemia. Ahora, yo te decía lo siguiente, la pandemia va a ser un tema electoral, sin duda. Y la tapa de Clarín, ¿no? Clarín salió con una tapa negra, ¿no? Sí, claro, bueno, la tenían preparada desde el fin de semana porque La Nata ya había hecho lo mismo el fin de semana en su programa. O sea, La Nata, me parece que la tapa negra de Clarín. Sí, la Nata se jugó a los 100.000 muertos para el domingo pasado, tenía el programa armado, no murieron 100.000, pero hizo el mismo programa que hoy es la tapa de Clarín, digamos. O sea, claramente Clarín como parte del dispositivo narrativo de la oposición va a explotar los 100.000 muertos. Pero no la he visto la tapa de Clarín. Sí. Bueno, un reproche que se le puede hacer al oficialismo, porque los reproches a la oposición se los hicimos en tiempo real y se los vamos a seguir haciendo. Y están claros, la oposición es criminal, la derecha es criminal en general. La Nación también sabe que es una tapa así, ¿no? Sí. Ahora, un reproche que se le puede hacer al oficialismo es que va a pagar. Pero no, un reproche se le puede hacer a Alberto Fernández es su errática relación con los medios de comunicación masivos, ¿no? A eso el mainstream. Va a terminar pagando el costo. Pero bueno, Alberto, cuando lo eligieron de candidato, en la primera entrevista que le hicieron en San Antonio de Areco, un periodista del medio que vos dirigías, Tiempo Argentino, dijo que los medios, que la ley, que los medios de comunicación son una mercancía más, que no hay monopolio, que no hay que regular, que no hay nada. Bueno, padeció ¿No la dijo eso? Los 100.000 muertos. ¿No te acordás que dijo eso? Sí, los 100.000 muertos. Y además para mí financia, no es errática. La mitad de su gabinete está blindado con Clarín con dinero público. Sí. Diría Esper, con la mía. Sí, que conspiró. ¿No? Están todo cuidadito, todo el gabinete cuidadito con Clarín, garantizándose, viste, que no tengan que ir a Comodoro Pi a meter los ganchos con dinero nuestro. Eso no, Clarín no extiende garantías de eso, Clarín no extiende garantías de eso, no te lo garantiza, Te lo puede garantizar un tiempito, pero no te da garantía a perpetuidad. ¿No te lo garantiza? A perpetuidad, ¿Cuántos jefes de gabinete? ¿Cuáles son los jefes de gabinete? A perpetuidad, Daniel, yo te aseguro que a perpetuidad no, y yo conozco muy bien cómo funciona la política extorsiva de Clarín. ¿Cuántos jefes de gabinete? Los jefes de gabinete con complicaciones, empezando ya. Aníbal Fernández, Capitanich. ¿Qué más? Del gobierno de Néstor y Cristina. Sí. Bueno, Abal Medina tuvo una causa que después se diluyó, ¿no? Bien. Massa no ¿Mansur? tuvo. ¿Por qué a Mansur no lo llamaron por cunita? No fue jefe de gabinete, pero eso lo ya marcó. sé, pero era ministro de Salud. Lo marcó Cristina. Sí. Mansur, que ahora es gobernador de Tucumán. Entonces no es lo mismo. No, claro que no es lo mismo. Eso tiene que ver con... Sin duda que no es lo mismo. Tiene que ver con negocios y no solamente con plata de pauta. Lo que yo te digo es que... ¿Podemos poner a Cristina el 10 de diciembre a la noche? Sí. Déjame terminar con esta idea un segundo nada más, así no se pierde el hilo. Un reproche que se le puede hacer al gobierno es que va a pagar el costo por una supuesta cuarentena, la más larga del mundo, que no fue ni la más larga del mundo, ni fue tan intensa como la sociedad recuerda que fue. La cuarentena argentina duró no más de 2 meses en términos estrictos, se diluyó por la campaña, yo creo que en muchos aspectos efectiva, de la oposición, y ahí incluyo a los medios, y parte de estos 100.000 muertos son consecuencia de que el gobierno, como vos bien marcás, tiene una política errática con los medios y con la oposición, que pasó de ser el amigo Horacio al señor que a través de la Corte Suprema logró mantener las escuelas abiertas en plena segunda ola, cosa que no ocurría en ningún país del mundo, con mucho menos contagios. Es decir, hay mucho por revisar, y entre lo que hay que revisar por parte del gobierno fue cómo se vinculó con la oposición. Una oposición criminal. Y cuánto de las políticas que impulsaron que se impulsaron de la oposición terminaron permeabilizando las políticas sanitarias del gobierno, en parte porque el gobierno también veía y tomó una decisión de ir por un lado de ajuste económico, para el cual era funcional que las actividades económicas estuviesen funcionando. Es decir, hay mucho por revisar. Ahora, adjudicarle al gobierno los 100.000 muertos es una exageración y una injusticia, como lo es en cualquier lugar del mundo. Salvo gobiernos como el de Bolsonaro, yo no he visto a presidente diciendo salgan y contágiense. ¿Sabés cuál es el distrito de la Argentina que tiene la mayor cantidad de muertos cada
millón de habitantes. La Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, claramente. Duplicando casi a la provincia de Buenos Aires. ¿Sabes cuál era el distrito con menos? 4.835 muertos. Sí. Cada millón de habitantes, la ciudad de Buenos Aires. Sí, es el ratio más alto. El más bajo era el de Formosa hasta que rompieron el dique sanitario justamente con una campaña que ayer la CIDH... La tasa de mortalidad en la ciudad de Buenos Aires es 75% mayor que en la provincia, para dar un caso. Para dar un caso. Sí, está claro. Pero por eso hablo. Pero hay una cuestión absolutamente, blindaje total con Rodríguez Larreta. Y después, evidentemente, lo errático, nosotros lo marcábamos en ese momento, así que para nosotros no es una novedad, esa política establecida por el gobierno en su vínculo con los medios. ¿Te acordás cuando salieron todos juntos contra el virus, toda esa cosa malvinera, en el peor sentido de la palabra? Una etapa en el peor sentido de la palabra, Sí. Malvinera en el peor sentido, ¿no? Quiero decir. El vamos ganando, todos unidos. ¿Te acordás que hicieron en la televisión pública, hicieron ese programa para recaudar no sé qué? Una cosa. La época en la que Alberto Una cosa medía, que quedaba antigua en la década del 80 del siglo pasado. Alberto Imagínate ahora, puntos, ¿no? En la era de las redes sociales, hacer un recaudar además con gente que en la primera de cambio, bueno, ya sabemos, ¿no? No sé si no estaba, bueno. La época en la que Alberto medía 80 puntos e imaginaba la construcción de un albertismo, ¿no? Bien, y era mi amigo Horacio, mi amigo Gerardo. ¿Quién era Gerardo? Gerardo Morales. Ah, no sé si le dijo amigo a Gerardo. Bueno, sí. No le dije, yo no recuerdo que le haya dicho. Varias veces lo presentó como Gerardo, el gobernador. Bueno, está bien. Sí, pero con... A ver, lo puso en cadena cuando se hacían esas cadenas de anuncios de política sanitaria, porque era justamente una forma de mostrar que había coordinación política con la oposición. Bueno, fue en la época en la que Gerardo Morales salió a decir que no lo molesten más al presidente, salió a defenderlo al presidente cuando se pedía por la libertad de Milagro Sala, ¿te acordás? Yo creo que hizo muy bien el gobierno en muchas cosas, quiero aclarar, Sí. Quiero aclarar que para mí que no haya colapsado el sistema sanitario es un mérito, porque eso ha pasado en Chile, ha pasado en Brasil, ha pasado en Europa, ha pasado en el norte de Italia, una de las zonas más ricas del mundo, ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en América Latina, y no pasó en Argentina. Me parece que es un mérito. Y bueno, el número 100.000 es un número impactante. Y además está impactante además en relación a la frase que desplegó entonces el presidente, diciendo, prefiero 10% más de pobre que 100.000 muertos. 100.000 víctimas, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuánto tiene que ver eso además con la presión que sostuvo el gobierno, ¿no? Con la imposición de ideas falsas, la cuarentena más larga del mundo, la economía cerrada, ¿no? ¿Cuánto tuvo que ver con eso? Las presiones cambiarias y el impacto que eso tuvo sobre los precios. Habría que ver, habría que analizar, ¿no? Con mayor profundidad eso. Evitar la llegada masiva de la cepa Manaos, ¿no? ¿De la Manaos o la Delta? La Manaos hoy es la preponderante. No, la Delta hoy lo vamos a hablar en un ratito con Ernesto Resnick, y la Delta todavía no está confirmada la circulación. No hay circulación. Sí, la Manaos hoy es la principal variante de circulación en Argentina, lo cual es un comportamiento natural. Las cepas más agresivas terminan siendo las preponderantes. Es lo que pasa hoy en Estados Unidos, que duplicó su cantidad de contagios. Lo mismo pasa en Israel y en Reino Unido, donde esta variante pasa a ser la preponderante. Yo coincido con vos en que el principal mérito, y eso sí es un mérito de la gestión sanitaria, es que no haya colapsado el sistema, que no haya habido prácticamente, hubo casos aislados, pero no sistémicamente, problemas para atender pacientes con respiradores y camas. Ahora,
El otro aspecto, que es el aspecto que yo creo que va a estar en la evaluación, que es el impacto económico y demás, es una discusión que hay que dar y que el gobierno tiene que afrontar, y que tiene que afrontarla con honestidad, incluso admitiendo que tomó una decisión en un momento, que fue una decisión donde aquella dicotomía, que era economía o salud, se diluyó y empezó a ser economía y salud, y las dos cosas empezaron a pesar por igual, y sobre todo cuando se empezó a ver que no se iba a invertir, no se podía invertir desde el Estado lo mismo, además lo que se requería para garantizar la además cuarentena. a la Argentina es un país quebrado. Bueno, es un país, ahí está, es un país quebrado, y yo no sé si el gobierno utilizó todos los dispositivos para explicarle a la sociedad que había asumido en un país quebrado. O sea, es más, bueno, la sociedad lo sabía, por eso votó y no religió a Macri, si ¿no? te lo explican. ¿Dónde está, por ejemplo, la comisión investigadora bicameral de la deuda externa, de la deuda del macrismo? No sé, ¿dónde está? Está conformada. ¿Dónde está el relato diciendo? Porque el macrismo en el 2017, Adrián, ganó la elección diciendo: la plata que a vos te falta en el bolsillo se la llevó Cristina. Sí. ¿No? Y instalaron, vos fijate, a ver, instalaron la idea de que se habían robado 2 PBI. 2 PBI. Le instalaron la idea, porque utilizaron un dispositivo comunicacional en ese sentido. ¿Dónde está el dispositivo comunicacional, la narrativa del actual gobierno diciendo: mirá, las restricciones presupuestarias de este gobierno, que la Argentina está quebrada, la Argentina está quebrada, tiene que ver con un andamiaje financiero, político, vinculado al macrismo? ¿Dónde está eso? ¿Me permitís disentir con una cosa de eso que decís? La Argentina está con lo que quiera. No, la Argentina, sí, las finanzas como país del Estado argentino está en quiebra. Hay argentinos que ganaron y tienen mucha guita, y que ganaron mucha guita en pandemia, y un problema que se profundizó en la Argentina con la pandemia, como se profundizó en el mundo, es la desigualdad. La Argentina sigue siendo un país de ingresos promedios, Daniel. No está en el G20, no está 21 como lo había dejado Cristina. No coincido con vos. Tiene el salario. Sí, el salario mínimo y la jubilación. Sí, el salario. Y el PBI no sé cómo está hoy el PBI. No, el producto está en el lugar 40 entre los países que miden producto. Se derrumbó con Macri, sin duda que se derrumbó. Pero un país quebrado es otra cosa, Daniel. Un país quebrado es que todo el mundo comparte. Lo que te quiero decir es, y acá todo el mundo no comparte la pérdida. En Italia. Acá hay gente que ganó mucha guita. No seamos complacientes con la idea de que hay gente que ganó mucha guita. Que hay ganadores y perdedores, está bien. Bueno, claro. Entonces no es un país quebrado, es un país injusto, donde hay mucha gente que gana muy poco y poca gente que gana mucho. Y ahí tenés un problema. Porque es cierto que se derrumbó el producto. Lo que quiero decir es que no tiene recursos financieros. A ver, en Italia el Banco Central Europeo le giró 180.000 millones de euros a Italia para un plan de recuperación económica. Es verdad. O sea, la capacidad, la expansión de la base monetaria el año pasado en Estados Unidos fue de 25 y pico %. Sí. 1 de cada 4 dólares en los bolsillos de los norteamericanos fue impreso el año pasado. O sea, la Argentina no tiene esa capacidad. A eso voy. No sé si está Rulo ahí que lo puede explicar un poco mejor. Nosotros estamos ahí, nosotros tenemos un ministro de Economía subido a un avioncito dando vuelta por el mundo. Pero no tiene o no quiere. Clamando porque Cristalina Georgieva nos haga un guiño. ¿Entendés? Es eso, estamos pidiendo perdón todo el tiempo. Para más allá de esa mala caricatura que no comparto. Los estadounidenses no viajan por el mundo. Se pasan por el mundo tirando bombitas y tienen un país maravilloso. ¿Argentina tiene un problema de financiamiento? Sí. ¿Por qué? Porque tiene la guita afuera. Vos tomas 40.000 millones de crédito y son 40.000 millones de fuga. Es decir, que en comparación a Estados Unidos le debemos ganar inclusive con proporción de capitales afuera del país. Claro, no declarado. En todo caso, si tiene algún grado de financiación, y esto es un dato que no lo puedo corroborar con información, pero es mi opinión, de la deuda argentina en bonos, en títulos extranjeros, yo creo que más de la mitad está en manos de argentinos, que tienen la guita afuera y que tienen bonos, encima curran con los bonos de la deuda argentina. Entonces, el problema no es financiero, es un problema de política de control
de capitales. Es decir, sí, digamos, en ese rubro, digamos, me ubico más del lado de lo que decía Adrián, que es un país injusto en todo caso, no es un país A ver, es un país que perdió mucho, cayó del puesto 21 en producto al puesto 40, ¿es cierto? Bueno, en producto nos retrasamos bastante hace rato, pero no venimos retrasando. Pero de todas formas también es una medición bastante controvertida. Pero es cierto, pero seguís siendo un país de ingresos promedios como país. Sí. Se produce como un país de ingresos promedios. Después se distribuyen. Se produce, se exporta. Se exporta. En rubros importantes. En los primeros lugares, obvio. Ahora, ¿qué pasa con esa guita? Ahí está el problema. Claro, exacto. Por eso yo lo que disentía, Daniel, es que en la idea de que la Argentina está quebrada, efectivamente tiene un problema financiero serio por la deuda que dejó Macri. Y efectivamente la Argentina no es esta Argentina la que dejó Macri, la que había dejado Cristina. Está todos los números ahí a la vista, digamos, no hay ninguna duda de eso. Ahora, no es un país pobre, la Argentina. No es un país pobre. No, el Producto Bruto de la Argentina no es el Producto Bruto de un país pobre. Ahora sí, cuando vos medís la distribución, es un país injusto que ha profundizado su injusticia distributiva, su inequidad distributiva. Por esto que vos mencionás, el ingreso se ha deprimido, el ingreso de los asalariados está en el subsuelo cuando estaba en segundo o tercer orden a nivel continental, cuanto menos. Todo eso también existe. Y por eso tenés la mitad de la población bajo la línea de la pobreza. Pero vos tenés un 10% de la población, según el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Unos 12.000, 15.000, 20.000. La jubilación mínima $147. Pero vos me estás hablando de la parte de abajo de la pirámide. La jubilación mínima $147. Pero ¿por qué no me hablas de la riqueza? Si no siempre, lo que vos planteas muy bien. Cuando hablamos de pobreza, ¿por qué no hablamos de la riqueza? Digamos, porque sí, es verdad. En la Argentina hay cada vez más pobres. Pero también hay ricos cada vez más ricos, ¿eh? Ojo con eso, Daniel. Y muchos de esos ricos se hicieron ricos con Macri, ¿eh? Muchos de esos ricos se hicieron más ricos con Macri, ¿eh? Y con los 40.000 millones de dólares que vamos a pagar todos los argentinos de deuda, ¿eh? A mí no me miren, ¿eh? Es que el profe Vinieski, bueno, le saca la cola a la jeringa, pero podría estar. Bueno, perdón, Dani, pero digo, derivamos a la charla. Yo creo que la decisión del gobierno fue en un momento dejar de emitir lo que emitía para cubrir el costo social de la pandemia, reducir por ese lado, y la consecuencia de eso fue que hubo que mantener actividades económicas que naturalmente propician los contagios. Es así, porque siempre fue economía o contagios. Lo fue acá, lo fue en Estados Unidos, lo fue en Australia, lo fue en Canadá, lo fue en Europa. Vos mantenés actividades económicas y sociales abiertas y hay contagio, hay circulación del virus. Esa contradicción, como la había planteado el gobierno, es una contradicción que se mantuvo vigente. Lo que no se pudo fue sostener en el tiempo el costo económico de esa contradicción, con un enorme aporte de la oposición, enormísimo aporte de la oposición, que debería pagar la responsabilidad política, creo yo, en las próximas elecciones. Pero hay que hacérselo pagar, porque si nadie lo dice... Bueno, claro. Ese es un problema que lo que hablábamos recién con Daniel. Fue errática la posición del gobierno frente a la oposición, que estaba siendo brutal. ¿No? Yo no me olvido que la ciudad de Buenos Aires fue a la Corte para que la Corte habilitara en plena segunda ola, en pleno pico de contagios, la escolaridad presencial. La campaña que se hizo por la escolaridad presencial. Hoy hay 32 docentes de la ciudad de Buenos Aires muertos. 32. ¿Vos escuchaste, viste alguna tapa negra por los 32 docentes muertos en la ciudad de Buenos Aires? ¿De quiénes son esos muertos? Parafraseando a Jonathan Viale. ¿De quiénes son los docentes muertos? Ya que Jonathan Viale está con ganas de tirarle muertos por la cabeza a los políticos. No coincido con esa idea, ¿eh? No me gusta la idea. No, claro. Pero si van a hacer eso, si le van a tirar muertos a los políticos por la cabeza, los 32 docentes muertos de la ciudad de Buenos Aires, ¿de quién son?